Presencia oscura. Imagínate solo en una casa alquilada, en un barrio que parece ser el lugar más tranquilo del mundo. A primera vista, todo parece perfecto, incluso el silencio se vuelve incómodo. Pero al caer la noche empiezas a escuchar algo que no puedes explicar, susurros bajos y pasos pesados que resuenan por los pasillos vacíos. El miedo empieza a consumirlo, pero la curiosidad es más fuerte. ¿Qué está sucediendo en tu casa? Y lo más importante, ¿qué se esconde en el aparentemente tranquilo vecindario? ¿Qué harías si descubrieras que por más seguro que todo parezca, una presencia oscura está más cerca de lo que imaginas? ¿Qué se oculta en las sombras? Y lo peor de todo, estás destinado a enfrentar algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Era una noche como cualquier otra, o al menos debería haber sido. El estudiante universitario estaba en su casa, con las luces apagadas, solo la débil luz de la lámpara de la cocina iluminando la mesa llena de libros. Todo parecía en orden, hasta que un sonido extraño cortó el silencio absoluto de la casa. Pasos sutiles pero inconfundibles se acercaban por el pasillo. El miedo, como una ola inesperada, comenzó a extenderse por su cuerpo, pero intentó ignorarlo, convenciéndose de que solo era su mente jugando una mala pasada. La adrenalina corría por sus venas, pero la curiosidad lo mantenía despierto. En los primeros días, las noches parecían hacerse cada vez más largas. A medida que los pasos se volvían más frecuentes, comenzaba a cuestionar la cordura del lugar en el que vivía. El miedo disfrazado de cansancio lo envolvía, pero la necesidad de entender qué estaba pasando era más fuerte. Se forzaba a pensar de manera racional, pero la tensión era palpable. Cada nueva noche los susurros se volvían más nítidos, como si alguien intentara comunicarse con él. ¿Pero quién o qué podría estar haciendo esto? La curiosidad, mezclada con el terror, lo dejaba incapaz de salir de la casa. Necesitaba descubrir el origen de esos sonidos. Ya no eran solo los pasos lo que lo inquietaban. Algo más estaba sucediendo allí, y él podía sentirlo. Las sombras, que antes eran solo figuras inofensivas en el rincón de su vista, ahora parecían más densas, más amenazantes. A medida que la noche avanzaba, el miedo se volvía más fuerte, como si la casa estuviera viva, observándolo. La tensión aumentaba con cada paso. El estudiante no lo sabía, pero el misterio apenas comenzaba. Algo mucho mayor estaba a punto de ocurrir, algo que jamás imaginó que podría enfrentar. Cada noche que pasaba, el estudiante sentía que estaba más cerca de descubrir el secreto detrás de los sonidos inexplicables. Comenzó a investigar la historia del barrio, conversando con los vecinos que hasta entonces parecían ser personas simples y amables. Pero lo que escuchó fue algo que jamás podría haber imaginado. El barrio, tranquilo y silencioso durante el día, ocultaba un oscuro secreto que todos parecían intentar ignorar. Un antiguo fantasma, de un residente que había fallecido en circunstancias misteriosas, rondaba la región desde hacía décadas. La historia del fantasma nunca se habló en voz alta, pero estaba allí, susurrada en las sombras, esperando el momento adecuado para ser revelada. Mientras las conversaciones con los vecinos se volvían más intensas, el estudiante notó que algo no estaba bien. Algunos parecían más dispuestos a conversar, pero otros evitaban incluso mirarlo, como si temieran ser escuchados. Uno de los viejos residentes, con una expresión triste y cansada, reveló que el barrio estaba marcado por el sufrimiento, y que el espíritu del fallecido rondaba, buscando algo, o a alguien. La adrenalina comenzó a apoderarse. Podía sentir la presión de un misterio creciente, un miedo constante de que si continuaba buscando, terminaría convirtiéndose en la próxima víctima de esa presencia que acechaba en las sombras. El pavor aumentaba con cada nueva noche que pasaba en la casa. Los susurros se volvieron más audibles, como si el propio fantasma le estuviera dando una advertencia. La curiosidad, ahora mezclada con la certeza de que estaba a punto de descubrir algo grande, lo mantenía despierto. Ya no se trataba solo de simples miedos nocturnos, el estudiante comenzaba a darse cuenta de que estaba siendo arrastrado al corazón de un misterio antiguo, y su viaje para entender la verdad apenas comenzaba. Con cada noche que pasaba, sabía que estaba más cerca de enfrentarse al fantasma que aterrorizaba a los residentes del barrio. La sensación de que algo estaba a punto de suceder flotaba en el aire, cada vez más fuerte. El estudiante comenzó a darse cuenta de que los eventos a su alrededor no podían explicarse más como coincidencias.
Durante la noche los objetos se movían solos, las puertas golpeaban sin nadie cerca, y el ambiente se volvía cada vez más frío, como si una presencia invisible lo estuviera observando. El miedo, antes solo una sensación vaga, ahora era una presencia palpable. La adrenalina corría por sus venas, y con cada crujido o susurro, sentía que estaba más cerca de entender lo que sucedía. Pero la duda aún lo consumía. ¿Era todo solo una invención de su mente? ¿O realmente estaba siendo acosado por algo del más allá? Entonces, en una noche particularmente silenciosa, cuando el estudiante ya no podía distinguir entre lo real y lo irreal, ocurrió algo imposible. Encontró un diario antiguo, escondido detrás de una pared falsa en la casa. Las páginas estaban llenas de escritos sobre el antiguo residente, el fantasma que todos temían. Pero había algo más. El nombre del estudiante estaba allí, inscrito en varias páginas, como si estuviera de alguna manera conectado con ese espíritu, como si su destino ya estuviera marcado mucho antes de su llegada al barrio. El terror se apoderó de él, y no pudo evitar la sensación de que no solo estaba lidiando con un espíritu cualquiera, sino con algo mucho más personal, algo que estaba destinado a enfrentar. Con el diario en las manos, el estudiante se dio cuenta de que la conexión entre él y el fantasma era más profunda de lo que imaginaba. El espíritu no lo eligió por casualidad. El pavor lo invadió mientras comenzaba a entender que la verdadera naturaleza del fantasma no era solo venganza, sino algo más sombrío. Él era la clave para resolver un misterio que había aterrorizado esa región durante generaciones. Sin embargo, antes de que pudiera entenderlo completamente, la casa se convirtió en un verdadero campo de batalla. Las sombras se movían a su alrededor, y sabía que al enfrentarse al espíritu, no solo tendría que enfrentar lo que había sucedido, sino también aceptar su propio papel en esa pesadilla. La tensión estaba al máximo, y el estudiante ya no sabía si estaba listo para lo que vendría después. Ahora, con el misterio revelado, la duda persiste: ¿sigues estando a salvo o la pesadilla apenas comienza? Cuando la verdad finalmente se descubre, la sensación de terror alcanza una proporción que nadie podría haber anticipado. El miedo se convierte en algo tangible, algo que puede alcanzarte en cualquier momento. Ya estás en el centro de un juego sin retorno, donde las reglas son dictadas por fuerzas que no entendemos. Y lo peor de todo, cuanto más intentas escapar, más el espíritu parece acercarse. ¿Qué harías si fueras tú, al saber que el mal puede estar en tu puerta? Entonces, si no quieres perder los próximos descubrimientos y la adrenalina de las revelaciones que aún están por venir, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas lo que está por venir. La sombra nunca se aleja de donde estamos, y el terror apenas comienza.